11 de julio de 1576, Pietro de Medici escribió a su hermano Francesco I, Gran Duque de Toscana: «Anoche a las 6, mi esposa sufrió un accidente y murió. Sonaba lo suficientemente inocente, pero era una mentira. En verdad, Pietro había asesinado brutalmente a su joven esposa. Y no solo eran marido y mujer, habían sido criados juntos como hermanos. Entonces, ¿por qué hizo esto? Acompáñame para descubrirlo». Eleonora di García di Toledo nació en marzo de 1553 en Florencia, Italia. Se la conocería principalmente por la versión italiana de su nombre, Leonora, sin la EE. Aunque era de ascendencia española, su padre era García Álvarez de Toledo Osorio, un noble español de alto rango que ostentaba los títulos de Marqués de Villafranca y Duque de Fernandina. La madre de Leonora era Vittoria d'Ascagno Colonna, miembro de una familia noble italiana sumamente prominente y poderosa. El Papa Martín V, cabeza de la Iglesia Católica Romana, de 1417 a 1431, era de esa familia. Así, Leonora nació en la alta nobleza española e italiana, pero no fue criada por sus padres. Trágicamente, su madre murió cuando ella era muy joven. Su padre era enviado frecuentemente por el rey Felipe II para gobernar regiones de Italia bajo control español. Durante gran parte de la década de 1560, fue gobernador de Sicilia española, y luego tuvo un papel clave en la batalla de Lepanto. Fue la mayor batalla naval de la historia, con cientos de barcos españoles, venecianos y papales, enfrentando a una gran flota turca del Imperio Otomano. En ausencia de su padre, Eleonora se quedó en Florencia y fue criada por sus primos, la familia Medici, que gobernaba la ciudad. A menudo sus familiares la llamaban Deanora para distinguirla de su tía, otra Eleonora de Toledo, quien se había casado con Cosimo I, duque de Florencia, en 1539. Eleonora se convirtió en lo que en la tradición española se conocía como una menina en la corte Medici de Florencia. Una niña aristocrática, enviada a otra familia para cultivar lazos más fuertes entre las familias. Su tía, Eleonora de Toledo, se convirtió efectivamente en su madre sustituta hasta su muerte en 1562. Aún así, fue criada con afecto en la corte florentina, incluso después de que su principal pariente de sangre allí muriera. Su tío político, el duque Cosimo, estaba enamorado de su encanto enérgico, y la crió como a su propia hija incluso después de la muerte de su esposa. Sin embargo, no se podía decir lo mismo de todos sus propios hijos. Y en los años siguientes, Cosimo cometería un error fatal. La familia en la que Eleonora fue criada era poderosa, aunque casi habían sido derrocados y destruidos como poder político aproximadamente medio siglo antes. La familia Medici originalmente provenía del campo toscano, donde, como sugiere el nombre, probablemente algún miembro de la familia fue médico o doctor en el siglo XIII. En el siglo XIV se mudaron a Florencia y se volvieron una influyente familia de banqueros, prestando dinero incluso en Londres y Brujas. Gracias a su éxito financiero, la familia se convirtió en los gobernantes no oficiales de la República Florentina en el siglo XV, y supervisó el mecenazgo del Renacimiento aquí, patrocinando a artistas como Botticelli, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. En su juventud, Leonora habría pasado junto a pinturas de estos maestros italianos, colgadas en las paredes de los palacios propiedad de la familia en el centro de la ciudad. Sin embargo, pese a su aporte al patrimonio artístico de la ciudad, en 1494, al inicio de las guerras italianas, entre Francia y España en Italia, la familia Medici fue destituida del poder y huyó al exilio. En la década de 1510, retomaron Florencia y consolidaron su dominio sobre la ciudad. Finalmente, en 1532, la familia Medici se convirtió en los duques hereditarios de Florencia. El padre adoptivo de Eleonora, Cosimo, fue el segundo duque Medici de Florencia. En 1569 se convirtió en el primer gran duque de Toscana, un título superior. Dado todo esto, Eleonora creció arraigada dentro de una de las familias gobernantes más poderosas entre las docenas de ducados, repúblicas y estados independientes de Italia. Y su vida temprana transcurrió entre las principales figuras políticas y artistas que iban y venían de la corte de los Medici.
El duque Cosimo era consciente de la necesidad de mantener la línea de sucesión. Él mismo solo llegó al poder en 1537 porque su primo, Alessandro de Medici, el primer duque de Florencia, había muerto prematuramente, y sin hijos legítimos que lo sucedieran. Cosimo estaba decidido a que esto no sucediera con su rama de la familia. Como se mencionó anteriormente, en 1562 Eleonora de Toledo, la duquesa que había criado a la joven Eleonora como si fuera su propia hija, murió de malaria. Con solo 9 años, Eleonora perdió a su madre sustituta. En ese vacío llegó Isabela de Medici, brillante hija de Cosimo, quien fue la primera dama de Florencia y probablemente protegió a Eleonora. Para entonces la duquesa le había dado a Cosimo 11 hijos, y la sucesión de los Medici parecía asegurada. Sin embargo, Cosimo siguió atento al organizar matrimonios ventajosos para sus hijos y quienes estaban bajo su protección. Pronto, la joven Eleonora fue incluida en esos planes dinásticos. Cosimo entonces tomó una decisión trascendental. Eleonora sería casada con la misma familia que la había criado. Su esposo fue elegido para ser su primo hermano, Pietro, el hijo menor del duque Cosimo I, y Eleonora de Toledo, y apenas un año menor que ella, su primo hermano. Los matrimonios entre grandes dinastías europeas eran comunes en esa época, pero este era mucho más inquietante. Eleonora y Pietro no solo compartían la sangre, también habían compartido su infancia creciendo lado a lado en la misma casa. Así que para todo el mundo, eran hermanos en todos los sentidos. Pero, siendo el hijo más joven, Pietro no estaba en la línea de sucesión al ducado. En una época de alta mortalidad infantil, él o sus hijos podrían gobernar Florencia algún día. Por eso, era importante casarse joven y tener hijos. Eleonora y Pietra fueron prometidos el uno al otro en 1568, cuando ella tenía solo 15 años y él 14. El matrimonio se realizó hasta abril de 1571. El padre de Eleonora se preparaba entonces para liderar gran parte de la armada cristiana contra los turcos. En Lepanto, proporcionó una dote de 40.000 ducados de oro al duque, una suma equivalente a unos 20 millones en el dinero de hoy. Por su parte, el duque Cosimo otorgó extensas propiedades y tierras a su hijo para que los recién casados pudieran vivir cómodamente. En apariencia, el matrimonio había comenzado bien, y en 1573 nació un hijo, a quien llamaron Cosimino, un posible heredero al ducado algún día, como nieto del duque Cosimo. Sin embargo, tras bambalinas, no todo estaba bien. Aunque el duque Cosimo le tenía mucho cariño a su sobrina política, no le hizo ningún favor a Eleonora al casarla con Pietro. Su hijo menor era un joven perturbado cuya salud mental siempre se supo que era frágil. Desde sus primeros años era frecuentemente violento y mantenía varias amantes. En la corte florentina se rumoraba que lo obligaron a consumar el matrimonio en su boda en 1571 y que él no quería casarse. A pesar de los beneficios financieros y políticos que trajo para ambas familias, las cosas fueron de mal en peor en los años siguientes. Pietro y Eleonora tenían amantes, pero se decía que él además maltrataba físicamente a su esposa. El duque Cosimo sí tenía cierto control sobre su comportamiento y logró mantenerlo a raya, pero finalmente murió. El 21 de abril de 1574 fue sucedido por su hijo mayor, Francesco, quien tuvo mucho menos éxito en controlar a su perturbado hermano menor. Luego, solo 2 años después, el 11 de julio de 1576, el gran duque Francesco recibió una carta impactante de su hermano menor. Decía: «Anoche, a las 6 horas, ocurrió un accidente a mi esposa, y murió. Por lo tanto, Su Alteza, esté en paz y escríbame qué debo hacer y si debo regresar o no». Al día siguiente, el gran duque le escribió a su otro hermano, Fernando, el siguiente en la línea al ducado: «Ayer a las 5, doña Leonora sufrió un accidente terrible. La encontraron en la cama, asfixiada, y don Pedro y los demás no llegaron a tiempo para reanimarla. Pronto empezó a correr la historia de que podría haber sido un ataque al corazón, un escenario poco probable para una mujer sana de 23 años. En realidad, Pedro había estrangulado a su propia esposa hasta matarla usando una correa para perro. Esto sucedió mientras estaban lejos de la corte y hospedados en una villa de los Medici.
Francisco lo sabía, y aún así no intentó llevar a su propio hermano ante la justicia por asesinar a su esposa de una manera tan cruel. De hecho, ocurrieron más hechos nefastos. Isabela, otra integrante de la familia Medici, fue asesinada 6 días después. Al igual que Eleonora, con quien era muy amiga, Isabela estaba atrapada en un matrimonio sin amor y también había tomado un amante. Uno de los hombres con los que Eleonora había tenido una relación romántica, Bernardino Antinori, un cortesano, caballero y poeta, incluso había sido asesinado 6 días antes que Eleonora. Esto fue aparentemente por órdenes del Gran Duque, y parece que la ola de asesinatos de Eleonora, Isabela y Antinori ocurrió como un esfuerzo para acabar con el adulterio. Para los principales miembros masculinos de la familia Medici, durante el nuevo reinado, todo esto fue sumamente polémico. Después de todo, Eleonora era hija de un destacado noble español y de uno de los funcionarios más importantes de Italia. Antinori fue un héroe en la batalla de Lepanto, por lo que se enviaron cartas desde la corte florentina a Roma y Nápoles. En los días que siguieron, se difundió la versión de que Eleonora había muerto en un accidente extraño. Sin embargo, pocos se dejaron engañar. Francesco, que autorizó el asesinato de Antinori, probablemente estaba muy molesto con su hermano por matar a su esposa de forma tan cruel. Sin embargo, nunca buscaría que lo procesaran. El padre de Eleonora murió en Nápoles un año después, sin haber podido buscar venganza de ninguna manera. De todos modos, su relación con su hija ausente siempre había sido distante. Por supuesto, la corte española se escandalizó con la noticia, y ante la creciente presión, Francesco no tuvo más remedio que confesar la verdad al rey Felipe II de España. Él declaró, aunque en la carta le había contado sobre el accidente de doña Eleonora. Sin embargo, debo informar a su majestad católica que el señor Pietro, nuestro hermano, se quitó la vida debido a la traición que ella cometió por su comportamiento impropio de una dama. Queremos que su majestad conozca la verdad. En cuanto sea posible, se enviarán los procedimientos que debió conocer para entender por qué actuó así el señor Pietro. El asesinato de Eleonora fue relatado por un sacerdote y músico local prominente en Florencia, Agustino Lapini, quien llevaba un valioso diario donde registraba los acontecimientos de la ciudad durante varias décadas. En esto, él afirmó sobre el incidente que Eleonora tenía, cito, 21 años de edad, era hermosa, graciosa, distinguida, encantadora, afable y, sobre todo, tenía 2 ojos en la cabeza que eran como 2 estrellas por su belleza. Todos decían que fue asesinada. Fue enterrada con ritos en San Lorenzo. Así, a pesar de los esfuerzos de la familia Medici por encubrir lo que había sucedido, ya se sabía en toda la ciudad que Eleonora había sido asesinada, aunque quizás no se conocían todos los detalles de la brutal manera en que su esposo la mató. El legado de Eleonora ha sido muy variado a lo largo de los siglos. Para empezar, su único hijo, Cosimino, solo sobrevivió un mes después de ella y murió por una enfermedad contraída durante la infancia, algo muy común en el siglo XVI. Esto significó que la posibilidad de una sucesión Medici, a partir de su breve y violento matrimonio con Pietro, quedó descartada. Pietro no tuvo más hijos legítimos, aunque tuvo muchos hijos fuera del matrimonio. En cambio, hasta 1604 fue una carga constante para su familia. Fue derrochador e inestable, pasando mucho tiempo exiliado en la corte española y buscando dinero de acreedores para mantener su vida lujosa. Su hermano, el gran duque Francesco, hizo todo lo posible para mantenerlo alejado de Florencia. Pietro solo aparecía a veces para pedir dinero de la familia y pagar sus deudas. No es sorprendente que la familia Medici hiciera todo lo posible por encubrir lo que le había sucedido a Eleonora. Algo que los dejaba muy mal parados, incluso para los estándares de la Italia del Renacimiento, una época y lugar muy violentos. Ha sido solo en las últimas décadas que su historia ha sido completamente redescubierta, gracias a los estudios de varios historiadores de las mujeres Medici. Un posible retrato de ella, realizado por el pintor italiano Alessandro Lauri, se encuentra hoy en el Museo de Bellas Artes de Viena, aunque también podría ser de una de las hijas del duque Cosimo. Gracias por ver este video sobre Eleonora de Toledo. Espero que les haya parecido interesante. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de su vida e historia. Y si desean más videos así, díganmelo también.
Espero que estén suscritos y con notificaciones activadas para recibir mis videos al subirlos. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.